Bien, vamos a iniciar con la presentación de choque. Los dejo con esta pequeña anotación: el hombre que reconoce sus errores y los hace posibles y hace lo posible por corregirlos, se encuentra ya en camino a conocer a Dios. Vale, en el estado de choque, algo de lo más importante es precisamente la evaluación y reevaluación. Muchas veces nos equivocamos con nuestras acciones iniciales y el corregirlas de forma oportuna pues significa la vida o la muerte de nuestro paciente. Voy a empezar con un caso clínico. El caso clínico se trata de un femenino de 28 meses de edad. Si están familiarizados con el abordaje de urgencias, el que comúnmente se enseña en el PALS, pues vamos a hacer una evaluación inicial. La evaluación inicial es desde antes de que toquemos a nuestro paciente, es decir, va entrando al consultorio, va entrando a urgencias y nosotros vamos a ver cuál es su estado general. En nuestro paciente, entonces, vemos que hay aspecto tóxico. ¿Qué es un aspecto tóxico? Es un paciente pálido, somnoliento, hiporreactivo, no llora, se ve mal, tiene una disminución del esfuerzo ventilatorio, con las mucosas secas y los ojos hundidos. ¿Qué es lo que hacemos siempre que llega nuestro paciente? Evaluamos, y esta evaluación nos va a permitir categorizar. Entonces tenemos a nuestro paciente con aspecto tóxico y vamos a categorizar si hay riesgo vital, sí o no. En este paciente, ¿ustedes qué harían? En este paciente, ¿consideran que hay un riesgo vital de que si no resolvemos el problema en este momento pueda caer en paro de forma inminente? Bueno, aquí es parte de los conflictos de hacer una presentación grabada y no tenerlos frente a mí, pero es donde yo les preguntaría, ¿qué harían ustedes? ¿Cuántos de ustedes realmente simplemente lo pasarían a choque? Pues la niña se ve mal, pero es diferente, se ve mal a está a punto de morirse, y este es el momento donde yo debo de decidirlo. Finalmente, después de que yo categorizo y decido si mi paciente tiene riesgo vital, actúo. En este paciente en particular tenemos un estado de somnolencia. En el contexto de un paciente en estado tóxico, en estado estuporoso, en estado con mala ventilación, yo debo de considerar que el estado de somnolencia debe ir directamente relacionado con la hipoperfusión cerebral. Es decir, si mi paciente está mal perfundida, está somnolienta y esta paciente está en choque. Ahora, con un esfuerzo respiratorio pobre, esta paciente tiene un alto riesgo de caer en paro cardiorrespiratorio. Y es por eso que mi acción debe ir encaminada a resolver de forma inmediata o tratar de compensar o de ayudar a este organismo de forma inmediata. Ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que se le hizo. Entonces, inmediatamente después de que yo tomo acciones en el contexto de esta paciente, yo les preguntaría qué le harían, cuál serían qué es lo inicial que ustedes harían. Entonces, generalmente me contestan, pues la voy a pasar una carga, la vamos a canalizar, ponerle antibiótico, intubarla, etcétera, ¿no? La mayoría de mis alumnos nos comentan lo que habitualmente se hace en urgencias, y aquí es donde empezamos a meternos de lleno en lo que es el choque. Siempre les pregunto cuál es la definición de choque. Yo sé que algunos de ustedes ya vieron el texto o el apoyo académico y ya deben de estar un poco más familiarizados. Entonces, una forma muy simplista de verlo es que el choque es un estado en el cual las demandas de oxígeno de nuestro organismo son demasiado altas respecto a lo que el mismo organismo puede entregar. Es decir, cuando yo tengo un estado en el cual mis demandas se incrementan, llámese sepsis, llámese choque, llámese quemadura, llámese infección, llámese lo que sea, mi organismo tiene que responder. Esa respuesta inicial es lo que básicamente como
conocemos como respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? ¿De qué me sirve la respuesta inflamatoria sistémica? Me sirve precisamente para incrementar mi disponibilidad de oxígeno en el organismo. ¿A qué me refiero? Si yo tengo fiebre, normalmente lo voy a acompañar de taquicardia y lo voy a acompañar de taquipnea. ¿De qué me sirve a mí mi organismo que haga esas dos, de que incremente esas dos constantes? Bueno, si mis demandas de oxígeno se elevan ante la fiebre, entonces el organismo, la forma más sencilla que tiene es incrementar la frecuencia respiratoria. De esta forma sencilla, incrementamos el volumen minuto y de esa forma incremento el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Es decir, ¿qué es lo que voy a lograr? Digamos, tener más oxigenado mi organismo. ¿Y de qué forma se le llevo a las células? Pues simplemente generando taquicardia. Entonces, si yo genero taquicardia, incremento mi gasto cardíaco, incremento mi disponibilidad de oxígeno en el organismo y trato de resolver esa necesidad incrementada de oxígeno. Entonces, la primera maniobra que yo debo hacer cuando identifico un paciente en alto riesgo es precisamente asegurar que el aporte de oxígeno sea suficiente. Y en el contexto de nuestra paciente, pues es precisamente poner una fuente de oxígeno, un aporte de oxígeno de alto flujo, ¿no? Les preguntaría qué dispositivos de oxígeno de alto flujo conocen. Realmente me mencionan pues, las puntas nasales, me mencionan la mascarita, y es donde platicamos un poco al respecto de los tipos de dispositivos de oxígeno que existen. En nuestro paciente no hay muchas opciones, las puntas de oxígeno no son de alto flujo, las mascarillas hay de muchos tipos, con válvula de reinhalación, de no reinhalación, con bolsa mascarilla, etc. Entonces, aquí es importante que ustedes identifiquen qué es lo que ustedes tienen en su hospital, y obviamente no nos vamos a poner especiales si lo único que tienen son puntas nasales. Si lo único que tienen son puntas nasales, pues pónganle las puntas nasales. Entonces, lo ideal sería poner un dispositivo de alto flujo con válvula de no reinhalación, es decir, una mascarilla. Si nuestro paciente tiene un pobre esfuerzo respiratorio, les preguntaría, ¿ustedes intubarían a este niño, sí o no? La mayoría de mis alumnos contestan que no, que por qué, porque vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo responde, etc. La verdad es de que con un esfuerzo respiratorio pobre y somnolienta, este paciente yo sí la intubaría. ¿Qué es lo que gano yo intubando? Bueno, asegurar una buena mecánica ventilatoria y asegurar precisamente una buena disponibilidad de oxígeno. Independientemente de lo que se hizo o no con esta paciente, entonces después de una evaluación inicial brincamos a lo que es la evaluación primaria. La evaluación primaria incluye lo que es el ABCDE, y qué es lo que vamos a identificar en nuestra paciente. La vía aérea está permeable, hay una disminución en la ventilación basal derecha, tiene una frecuencia respiratoria de 60 por minuto, saturando el 97%. El primer contexto que debemos de integrar es, si yo logro respirar, no tengo que hacer nada, digámoslo, en la parte de la vía aérea permeable. Entonces, mi vía permeable se mantiene, necesito intubar o no para asegurarla, es algo que ustedes deben decidir. En el segundo punto, disminución de la ventilación, es decir, yo debo de ver cómo está funcionando ese aparato respiratorio. Y está funcionando bien, está incrementando su frecuencia respiratoria, a pesar de que yo veía que el esfuerzo respiratorio era leve. Ella está taquipnéica. ¿Qué diferencia tenemos entre taquipnea, polipnea, hiperpnea? Bueno, la taquipnea es simplemente el incremento en la frecuencia, la polipnea es incremento en el esfuerzo y la hiperpnea es la combinación de estas dos. Entonces nuestra paciente nos la refiere taquipnéica en un inicio con un pobre esfuerzo. No sé qué es mejor, que respire rápido o que respire fuerte. La verdad es de que debería ser una combinación de ambas, precisamente con el objetivo de asegurar un buen aporte de oxígeno.
Si yo pongo el oxímetro y veo que tiene 97, podría quedarme tranquilo. Sin embargo, la pregunta yace en definir por qué necesita respirar 60 veces por minuto esta paciente. Entonces sí, logra compensar parcialmente y tiene una buena saturación periférica, pero eso no me asegura que tenga una buena presión arterial de oxígeno. Después de mi B me voy a la C. En la C lo que yo identifico son todo lo que tiene que ver con lo hemodinámico, es decir, lo circulatorio. Identifico que hay eritema en cuello y en tronco. Tengo una frecuencia cardíaca elevada respecto a las percentilas para su edad. Tengo una presión arterial de 86-60. Y aquí es donde les pregunto, ¿cómo identifico si mi paciente tiene una buena presión arterial? Tenemos o utilizamos la mnemotecnia, perdón, no es mnemotecnia, es la fórmula del VALS, en la cual consideramos la edad por 2 más 70. Es decir, si mi paciente tiene cerca de 2 años, mi fórmula sería 2 por 2, 4 más 70, y en eso identifico mi presión arterial sistólica. Si mi paciente tiene una TA sistólica mayor de 74, yo consideraría que esta paciente no tiene hipotensión. Entonces, qué padre, no está hipotensa. Sin embargo, los pulsos periféricos están débiles. Tengo una temperatura axilar de 37 con una rectal de 40 grados centígrados, un llenado capilar de 4 segundos e identifico mi hígado a 2 centímetros abajo del borde costal. ¿Qué significa tener una temperatura axilar de 37 axilar y 40 grados rectal? Esto se llama gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura se define como una diferencia entre la temperatura central y periférica con una diferencia mayor de 2 grados centígrados. Y esto me habla de redistribución de flujo sanguíneo. ¿Qué significa? Yo voy a sacrificar la circulación periférica en aras de lograr una mejor perfusión de los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? ¿Cuáles opinan ustedes que son los más importantes? Piensen un segundo. No es el riñón, yo puedo vivir sin mi riñón un rato. No es el hígado, yo puedo vivir en falla hepática un muy buen rato. No es mi piel, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son los órganos que realmente de los cuales dependemos? Si lo piensan, desde que iniciamos la plática, la definición de choque dice que nuestro organismo depende de la disponibilidad continua de oxígeno. Sin embargo, también tenemos ciertos periodos en los cuales podemos vivir sin oxígeno. ¿Esto a qué me refiero? Yo puedo tener cierto grado de hipoxemia y precisamente tengo un metabolismo anaerobio que, aunque no es tan eficiente para producir ATP como el metabolismo aerobio, me mantiene mis constantes, o más bien me mantiene mis células funcionando, digamos, por periodos cortos de tiempo. Entonces, cuando yo tengo una redistribución de flujo sanguíneo, que es este gradiente de temperatura, digamos que yo sacrifico la perfusión de órganos no vitales. Volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los órganos que no puedo sacrificar? Entonces, si lo piensan bien, necesito que mis pulmones sigan funcionando adecuadamente precisamente para que capten la mayor cantidad de oxígeno. Necesito que mi corazón funcione adecuadamente para que lleve ese oxígeno a todas a todo el organismo. Y finalmente mi cerebro. Yo necesito que mi cerebro funcione porque sin el cerebro no hay nada. Entonces, voy a considerar que mis órganos vitales son corazón, pulmón y cerebro. Cuando yo hago una redistribución de flujo sanguíneo, es decir, cuando yo sacrifico órganos no vitales, logro que haya mejor perfusión de los órganos que sí son vitales. Es decir, no es vital la piel, yo puedo tener piel marmórea, no es vital que tenga bien perfundidas mis manos, puedo tener los pulsos periféricos débiles. Mi llenado capilar prolongado me habla de que hay mala perfusión a nivel capilar. Y esto me habla de que mi organismo está respondiendo, algo está haciendo para mejorar la perfusión de estos órganos vitales. Y aunque a mí me asusta ver a un paciente así, debo considerar que está haciendo su trabajo. Cuando yo lo identifico, cuando yo observo que hay una mala perfusión capilar, que hay un gradiente de temperatura, que tengo mis pulsos anormales,
yo debo de interpretar que este organismo está haciendo lo imposible, está haciendo un esfuerzo máximo para mantener esta perfusión de órganos vitales. ¿Cuánto tiempo más lo logrará? No lo sabemos, y es por eso que nuestras acciones deben de ser inmediatas. ¿Qué más les llama la atención de esta evaluación hemodinámica? Bueno, yo tengo taquicardia acompañado de taquipnea, ya lo habíamos hablado, esta es la respuesta inflamatoria sistémica que yo espero que este paciente tenga precisamente para mejorar su perfusión. ¿Qué les parecería en el mismo contexto de este paciente que tuviera una frecuencia cardíaca de 100 por minuto? ¿Cómo lo prefieren? ¿Taquicárdico o lo prefieren con una frecuencia cardíaca de 120, 100, 110? Muchos de mis residentes me dicen, ¿sabes qué, doctor? Pues es que está esto mal, pero no está taquicárdico. Y usted siempre nos dice que el corazón nunca miente, y yo siempre les decía, es que eso me lo enseñó mi maestro, el doctor Olivar. El corazón nunca miente. Si el paciente está taquicárdico es porque algo necesita. Bueno, a mí me preocupa muchísimo cuando yo identifico que este paciente sí necesita algo. Evidentemente con esos pulsos, con ese gradiente, debe de estar taquicárdico. Si mi paciente no está taquicárdico, estamos en un grave problema, porque una de las fases iniciales para mejorar el gasto cardíaco es precisamente incrementar la frecuencia cardíaca. Si este paciente no me está ayudando con un incremento de la frecuencia cardíaca, estamos fritos, estamos solos, no nos está ayudando, y la vida de este paciente depende de las maniobras que ustedes realicen en los siguientes minutos. Ya lo habíamos platicado en la D de déficit neurológico, que nuestro paciente estaba medio somnolienta. La somnolencia en el contexto de un paciente mal perfundido me debe de hablar de que ya no está siendo suficiente este mecanismo del organismo para mantener la perfusión de órganos vitales, y por ende debo de considerar que ya hay hipoperfusión cerebral, es decir, está chocada. Por último, la palidez de tegumentos, que se asocia al llenado capilar prolongado. Además de esto, encuentro en mi exploración física o mi exposición general del organismo, el abdomen distendido, lo encuentro que está tenso, timpánico, y que a pesar de estar somnolienta manifiesta dolor en fosa ilíaca derecha. Y aquí es donde les pregunto, ¿qué tiene mi paciente? Yo debo de evaluar, debo de categorizar y debo de tomar decisiones. Yo ya había decidido ponerle oxígeno, yo ya estaba así como que entre que le intubo o no le intubo precisamente. Me imagino que muchos de ustedes ya decidieron solicitar un acceso venoso. Y ya después de que hago mi evaluación primaria, yo ya trato de encasillar a mi paciente en un lado o en otro, ¿no? Entonces, digamos que vamos hasta esta parte de la presentación, vamos conociendo apenas a nuestro paciente y ustedes deben de tomar decisiones. En el primer punto, en la evaluación inicial que hicimos hace unos momentos, antes de la primaria, ustedes debían de definir si había riesgo vital. Si yo consideré que tengo riesgo vital, entonces debo de tomar mis acciones inmediatas. Ahí es donde consideramos que íbamos a definir qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, adelantándome un poco, ¿qué es lo que ustedes evalúan? Evalúan un riesgo vital y ustedes deciden intubar al paciente. Entonces, al momento de que deciden intubar, debemos de dar un buen aporte de oxígeno, ya sea con los dispositivos que mencionamos o con ventilación mecánica. Por otro lado, siempre consideramos pues, tener un acceso venoso. El acceso venoso en el contexto del paciente chocado, que espero que todos coincidamos que esta paciente está chocada, es precisamente un acceso que me permita la administración de volumen y la administración de medicamentos. En el contexto del paciente chocado, entonces, ¿ustedes qué vía utilizarían? Normalmente decimos, pues hay que canalizar una vía periférica, y más de uno de ustedes les ha tocado ver a un paciente chocado y es prácticamente imposible canalizar una vía periférica. Este paciente en particular, con ese llenado capilar de 4 segundos, con los pulsos periféricos débiles, va a tener va a ser sumamente difícil conseguir un acceso venoso. Entonces, la falta de un acceso venoso no debe de impedir el inicio del manejo.
¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, hay gente experta que puede tener un acceso periférico rápido. Habemos otros que no somos tan hábiles. Yo en lo particular me voy a la yugular y generalmente hago un intento de un lado, un intento del otro lado. ¿Por qué la yugular? Bueno, porque es una de las venas periféricas de gran calibre más fáciles de canalizar, en especial porque se mantienen prácticamente bien perfundidos, perdón, estuvo mal el término, se mantienen no colapsadas cuando el paciente está chocado, la mayoría de ellos, y es una vena grandota que no tenemos que ser muy hábiles para poder acceder a ellas. Pero si finalmente yo no logro canalizar una vía periférica, llámese radial o la que ustedes gusten, no debo de perder tiempo y debo irme directamente a los accesos óseos. Es un error inmenso considerar que es que yo soy muy bueno para poner catéteres venosos y le voy a poner un catéter en este paciente. Bueno, la mayoría de los pacientes no están tan somnolientos como para que no estén reactivos y habitualmente cometemos el error de quererlo sedar para poner un catéter. Si a este paciente se me ocurre sedarlo por cualquiera de las razones que ustedes gusten, se va a parar. Entonces, el acceso periférico debe ser inmediato. Si no hay acceso periférico, debo irme al acceso óseo. Y una vez que yo ya garanticé una precarga adecuada, es decir, ya inicié con mis cargas, ya inicié con mi manejo en sí del choque, que es lo que vamos a ver más adelante, yo ya puedo decidir hacer todo lo demás, ponerle catéter, poner sondas, poner lo que ustedes gusten. Entonces, yo decidí a mi paciente quizás solamente darle oxígeno a alto flujo, ver cómo respondía, quizá decidí intubarla, pero siempre debemos de acompañarlo de un acceso venoso. Este acceso venoso va a depender de la disponibilidad que ustedes tengan en sus unidades y va a depender mucho también de la habilidad que ustedes personalmente tengan. Pero el acceso óseo es fácil. En los niños a veces no necesitamos ni siquiera las agujas especiales. El clásico, lo que sí tenemos son los punzos grises, los punzos 16, en los cuales podemos utilizar la aguja como una aguja de osteoclisis. Lo fácil en los niños pues sería la tibial, pero también podemos usar el femoral distal, el humeral proximal. Inclusive en algunos niños es muy fácil tener la espina ilíaca anterosuperior. Entonces hay opciones y estas opciones nos permiten asegurar un acceso que realmente es muy poco frecuente que se complique. Esto obviamente no olvidando que son las fases iniciales de mi manejo. Entonces no estoy poniendo un escenario en el cual tengan ustedes que hacer, es simplemente digamos opciones. Si su opción es poner exclusivamente oxígeno con dispositivo de alto flujo, bueno, ustedes deben de reevaluar, y eso es parte de lo que vamos a aprender en esta presentación. La reevaluación constante me ayuda a mí a ver si lo que yo hice fue suficiente o no, si me equivoqué y debo de corregir ese error, ¿no? Entonces, después de mi evaluación primaria, ustedes deben de categorizar, y la categorización en este punto me habla de dos grandes ramos, ¿no? El respiratorio y el circulatorio. ¿Por qué? Porque regresamos que mis órganos vitales respiratorios, es decir, el pulmonar, me deben de asegurar una buena difusión de oxígeno, y el circulatorio me deben de llevar ese oxígeno a las células. Entonces, ¿ustedes consideran que esta paciente con ese incremento de la frecuencia respiratoria tiene dificultad o insuficiencia? Es decir, ¿ustedes creen que el problema de este paciente es exclusivamente respiratorio o circulatorio? Yo creo que evidentemente todos vamos a coincidir que el problema es circulatorio, y aquí es donde les preguntaría, ¿sería un shock compensado, un shock descompensado? La gran diferencia entre uno y el otro es cuando lo diagnosticamos. El compensado, digamos que lo hicimos a tiempo; el descompensado o hipotensivo es que lo hicimos de forma tardía. Si mi paciente ya está hipotensa, es porque ya sus mecanismos compensatorios fueron insuficientes hace mucho y ya no sirvió, ya tengo hipoperfusión de todo. Entonces, el manejo es prácticamente el mismo, quizá lo que podríamos considerar es en fines pronósticos.
Yo creo que entonces todos coincidimos que nuestro paciente está chocado y según la mnemotecnia de PALS, no es en este momento un choque hipotensivo. Entonces, ¿qué manejo harían ustedes? Ok, diagnóstico, choque compensado. El manejo, ¿qué manejo harían ustedes? Seguimos considerando que el oxígeno, el aporte de oxígeno debe ser fundamental. En este paciente, el manejo integral del choque implica precisamente hacer una mejora del gasto cardíaco. Más adelante vamos a hablar de forma más detenida al respecto de esto. ¿Qué se hizo en nuestra paciente? Bueno, en nuestra paciente lo que se hizo de forma inicial es poner oxígeno de alto flujo, canalizarla. Mientras se hacía la canalización, se trató de hacer el ABC, es decir, lo hicimos muy rápido. Y mientras estaba poniendo oxígeno, se inició el manejo con cargas. Es decir, pasamos cargas a razón de 20 mililitros por kilo para pasar en 20 minutos. Y se pasaron 3 cargas durante la primera hora. Es decir, el manejo inicial de mejorar la precarga fue adecuada. Es decir, precargamos adecuado, pusimos volumen y mientras estábamos pasando el volumen, se decidió la intubación endotraqueal. Depende de qué tan invasivos seamos, depende de qué tan diestros seamos y depende de qué tanta ayuda tengamos, es qué tan efectivo va a ser el manejo del choque. Durante la primera hora nosotros habíamos logrado, digamos, parte fundamental del manejo inicial del choque. Mientras yo estoy manejando este choque, yo voy a hacer mi evaluación secundaria y mi evaluación secundaria va enfocado a identificar de forma más fina cuáles son las causas que me llevaron a llegar al choque. Y utilizamos esta mnemotecnia que es el sample. El sample es signos y síntomas en el primer punto. Los signos y síntomas de mi paciente es que tenía 7 días con fiebre, con picos de hasta 40 grados. Si ponemos un poquito de atención, yo no sabía ni qué le pasaba a esta niña. Sabía que llegó mal, sabía que sus signos vitales estaban alterados, sabía que tenía un gradiente de temperatura, que tenía hipoperfusión, pero no sé qué se lo causó. En un inicio a mí no me interesa saber qué lo causó. Lo que necesito es mejorar el estado de hipoperfusión generalizada. Y mientras yo estoy ayudando, alguien me puede ayudar a preguntar. En el hospital infantil teníamos equipos de choque, de hecho teníamos 2 equipos de choque y cada uno tenía una función fundamental. Esto es algo muy útil porque nos agiliza enormemente la adquisición de información cuando tengo un paciente en estado grave. Es muy recomendable que ustedes en sus unidades tengan estos equipos de choque en la cual alguien se va a encargar exclusivamente de llevar tiempos, alguien se va a encargar de recabar la información como el sample. Alguien se va a encargar de evaluar lo hemodinámico, alguien se va a encargar de lo respiratorio, alguien de tener el acceso venoso, de administrar medicamentos. Y estos equipos, en un contexto ideal, deben de estar compuestos por 5 o 6 personas. En un contexto no ideal, pues deben de adaptarse a lo que ustedes tengan en sus unidades. Si solamente es un médico y una enfermera, bueno, ustedes son el equipo y ustedes 2 solos deben de ser capaces de cubrir todas las necesidades del paciente. Pero aquí lo importante es que cada uno sepamos qué es lo que me va a tocar. A lo mejor me toca más del trabajo ideal, pero yo ya sé que me toca. Entonces ni voy a estar esperando que alguien más lo haga, ni vamos a duplicar esfuerzos haciendo lo mismo. Entonces, en el sample de nuestro paciente, yo tengo que el síntoma cardinal fue la fiebre. Además se asociaba a hiporexia, tuvo vómitos, no supimos qué cantidad, pero la paciente estaba vomitando. Empezó con somnolencia y hipoactividad 2 o 3 días antes de que llegara a la evaluación. Tenía palidez de tegumentos, la mamá lo mencionó como que ya tenía varios días con esta palidez. Tuvo prurito vulvar, un síntoma raro, un síntoma que nos debe decir algo está aquí pasando, algo raro. Y se asociaba a disuria y a oligouria. La oligouria, perdón por la falta de la O, tenía un día de evolución. Entonces, puntualizando, fiebre, hiporexia, vómito, somnolencia, hipoactividad, palidez, prurito vulvar, disuria y oliguria. Este paciente tiene muchísimos síntomas
y deben de empezarme a orientar a un punto en particular. En la A es si mi paciente tenía una alergia previa. Después de ahí la brincamos a la M del sample y es qué medicamentos ha recibido durante el transcurso de esta enfermedad. Y durante el transcurso se le dieron antitérmicos, paracetamol, ibuprofeno, y se inició el automanejo con amoxicilina. No sabemos la dosis, no sabemos qué cantidad, solo sabemos que lleva 2 días recibiendo amoxicilina. Y esto fue porque la mamá le dijeron que tenía un problema en la garganta y tenía una faringitis, entonces pues la amoxicilina, algún médico ya le había dicho que era muy bueno para la faringitis. Dentro de la P es la previa historia médica, es decir, qué antecedentes importantes tenemos con este paciente. Ella es una niña sana, o al menos no tenemos ningún antecedente de relevancia para el padecimiento actual. ¿Qué líquidos y alimentos recibió? Sabemos que está hiporéxica, que tenía con una mala tolerancia a los alimentos durante los últimos 2 o 3 días. No nos puntualizaron a qué horas fue los últimos líquidos que recibió. Y la E es el evento que desencadenó o que nos llevó a llegar a la consulta, es decir, la mamá decidió llevarla porque a pesar de que llevaba 7 días enferma, llevaba ya 2 días con amoxicilina y ella observó que no había una mejoría de su estado actual. Entonces yo hago mi evaluación, categorizo de nuevo y en mi categorización, si todos coincidimos, teníamos un choque compensado. Cuando yo hago mi sample, yo ya tengo cierta información, yo tengo un síndrome infeccioso, tengo fiebre de cierta duración, picos de alto grado, se asocia a síntomas generales como hiporexia, como somnolencia, como irritabilidad, como etcétera, ¿no? Y en el contexto de ella, yo tengo esa disuria, ese prurito vulvar, quizá alguien estaba pensando en una urosepsis, alguien por el dolor en la fosa ilíaca estaba pensando en una apendicitis. La verdad es que en este momento no me interesa de dónde viene el foco infeccioso. La verdad es que lo que yo debo de considerar es si tiene choque, qué tipo de choque, ya es donde yo lo voy a dividir. Tengo 4 tipos de choque, es decir, nuestro tema al cual le estamos dedicando esta presentación, y yo lo voy a dividir en 4 tipos de choque. ¿Por qué en 4 tipos de choque? Porque cada choque en particular tiene una particularidad, perdón por la repetición, en cuanto al tratamiento, digamos que tienen sus cositas especiales, ¿no? A grandes rasgos, el choque hipovolémico va a mejorar enormemente con el manejo de la precarga, es decir, mi choque hipovolémico en sí responde a volumen. Y es el choque que todos queremos tener. ¿Por qué? Porque el paciente mejora ridículamente ante la administración de cargas. El ejemplo clásico es mi paciente con diarrea, un choque por diarrea. Ya sea que yo decida manejarlo con cargas, como lo vamos a ver aquí, o con un plan C de hidratación, pero es un paciente que si seguimos los lineamientos de la OMS, es un paciente que recibe su hidratación o su manejo de choque en las primeras 4 las primeras 4 horas, es decir, en el primer manejo, dependiendo de la edad, ustedes ya saben choque hipovolémico, no saben choque hipovolémico, eso es lo que me toca a mí, pero bueno, según los lineamientos de la OMS, depende de mi edad y depende cómo lo voy a categorizar, ¿no? No me voy a meter mucho en esto, pero me gusta el ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo hago bien mi manejo del choque por diarrea, mi paciente, después de estar a punto de morirse en 3 o 6 horas, dependiendo del escenario, yo estoy ya pasando un plan B. Mi plan B es oral y después del plan B estoy brincándole al plan A. Y un paciente que estaba a punto de morirse en 8 horas estoy considerando mandarlo a casa. Entonces, el choque hipovolémico es el que todos queremos tener. El choque distributivo ya nos metemos en varios problemas. ¿Por qué? Porque mi choque distributivo
me habla de que hay un problema en cuanto a resistencias vasculares periféricas, y aquí es donde vamos a incluir al choque séptico, al choque anafiláctico, al choque neurogénico. De ahí brincamos, el choque distributivo es el que ninguno de nosotros queremos tener, es el que es más difícil de tratar, y es precisamente, todos coincidimos que es el escenario de nuestro paciente, es un choque séptico. Finalmente, el choque cardiogénico, que puede estar o no asociado a problemas congénitos. Generalmente pensamos en choque cardiogénico de adultos, un infarto agudo del miocárdico. En los niños, la causa más frecuente de un choque cardiogénico es precisamente un choque séptico, y pero es algo que debemos de tener en cuenta. Y finalmente, el choque obstructivo. ¿Por qué el choque cardiogénico es importante considerarlo? Bueno, pues porque ahí el soporte va encaminado a mejorar la función de la bomba, ¿no? Y en el choque obstructivo, lo importante del choque obstructivo es que si yo no identifico que el choque es obstructivo, nada de lo que haga realmente va a funcionar de forma inicial. El escenario habitual que vemos en pediatría, pues es un neumotórax a tensión, en el cual no permito que esa diástole sea efectiva, no permito que mi corazón se llene de sangre, y por ende tengo un bajo gasto cardíaco dependiendo de factores mecánicos. Otro de los escenarios que mencionamos frecuentemente, pues es un tamponade, una pericarditis, etcétera, ¿no? Son escenarios poco frecuentes en pediatría, quizá con mucho más frecuencia el neumotórax a tensión, pero bueno, son los 4 tipos de choque en los cuales yo debo de enfocarme. ¿Por qué? Porque tienen particularidades. El hipovolémico responde a volumen, como ya platicamos. El cardiogénico responde inotrópico. El obstructivo responde a quitar la obstrucción, y el distributivo podríamos considerar que responde tanto a precarga, volumen, como a manejo con vasopresor. No es una receta de cocina, y un tipo de choque generalmente no viene solito, generalmente se acompaña de otro tipo de choque. Es decir, el choque hipovolémico habitualmente se va a asociar a choque cardiogénico si no lo mejoro, si no lo resuelvo de forma inicial. El séptico, sin duda, es una combinación del choque distributivo por una mala respuesta de las resistencias vasculares periféricas, junto con una hipovolemia, digámosla, subjetiva. Es decir, no es que haya perdido líquidos el paciente, sino que no están en el compartimiento intravascular, y además generalmente se asocia a un choque cardiogénico por falla cardíaca secundaria de la misma sepsis. Entonces, por eso insisto, el choque distributivo es con mucho el más difícil de solucionar, es el que tiene mayor morbilidad, y es precisamente ese el que yo elegí para poner el escenario de nuestro paciente. Entonces, nuestro diagnóstico es un choque séptico compensado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se hizo? Yo reevalúo y considero que hay una mala respuesta al tratamiento inicial. Nuestro paciente sigue hipoperfundido. Iniciamos con la ventilación mecánica, iniciamos infusión de inotrópico. ¿Por qué inotrópico? Porque tengo una mala perfusión. Yo estoy considerando que mi paciente tiene un choque distributivo, y los lineamientos o los algoritmos de manejo en choque de forma inicial nos sugieren la dopamina. En lo particular, el uso de la dopamina actual está muy controvertido. De hecho, en los escenarios que vamos a ver de choque séptico, ya no es una de las primeras opciones, o más bien tengo otras primeras opciones antes de considerar dopamina. Pero en este paciente es lo que se hizo: se inició una infusión de dopamina, y vamos, es válido. El inicio del inotrópico en el contexto de un choque séptico compensado pretende, por un lado, mejorar el inotropismo, es decir, mejorar el gasto cardíaco, y por otro lado tiene cierto efecto vasodilatador periférico. Si recordamos, nuestro paciente tenía una vasoconstricción muy importante y estaba normotenso. Se vale, sí se vale, no es lo que yo haría, pero sí se vale.
Después de mi evaluación secundaria, es decir, de mi sample, yo voy a decidir hacer mi evaluación terciaria. Y la evaluación terciaria incluye ya el uso de paraclínicos. No me voy a detener mucho en esto, ustedes pueden poner pausa e identificar qué de estos laboratorios son los anormales. Con mucho yo creo que a todos nos va a llamar la atención que nuestro paciente está leucopénica, tiene 400 leucos totales, tiene una anemia moderada, no en rangos de gravedad, pero está un poco anémica. Tenemos una PCR, un reactante de fase aguda discretamente elevado, una hipocalemia discreta, los asuados se mantienen dentro de rangos. Nuestra gasometría, la verdad es que yo esperaría una acidosis espantosa y tiene una acidosis compensada, una acidosis metabólica compensada, nada que llame demasiado la atención. Tiene una presión arterial de oxígeno, ojo, ya estamos intubados, tiene una presión arterial de oxígeno de 146, es decir, yo podría considerar que mi pulmón está funcionando bien. Las pruebas de funcionamiento hepático están con una discreta elevación del DHL para la edad, y nada que nos llame gran cosa la atención, si acaso un poco baja la albúmina, pero nada grave. Los tiempos de coagulación están prolongados, evidentemente. Tengo mi fibrinógeno aún dentro de rangos normales. Y mi examen general de orina, por aquellos que consideraban que podía haber por ahí una infección urinaria, solamente me reporta células epiteliales planas y algo de leucocitos. No hay nitritos, no tenemos bacteriuria, no tenemos la cifra de leucocitos, pero no concuerda aquí para una infección urinaria. Entonces, ustedes decidan de estos paraclínicos cuáles son los que más les llama la atención, que en este paciente, qué es lo que más les preocuparía. Estamos considerando un choque séptico compensado en este momento, que está requiriendo ya inotrópico. ¿Qué esperarían ustedes para este paciente? Tengo una infección, todavía no estoy seguro de dónde está, pero ¿qué les gustaría? ¿Les gustaría que su paciente se defendiera? Y la forma de defenderse de nuestros pacientes en el aspecto infeccioso, pues es precisamente con una elevación de los leucocitos. Es decir, la respuesta hematológica esperada sería una leucocitosis. El hecho de que mi paciente tenga una leucopenia y una leucopenia importante me habla de que algo no está bien, algo está mal a nivel hematopoyético y no me está respondiendo ante un evento infeccioso como debería. Sobre todo un paciente que lleva 7 días con fiebre, tiene un proceso infeccioso desde hace 7 días, yo necesito defenderme. Y un paciente con 400 leucos no se está defendiendo. Evidentemente, no importa qué le hayan hecho, si le pusieron amoxicilina, si le pusieron paracetamol, si le dieron lo que le hayan dado a este paciente con 400 leucos, no se está defendiendo el proceso infeccioso que él tiene. ¿Qué se le hace? Como tiene una hipocalemia levesona, se administra KCl, se hace una corrección aguda de KCl, no está mal, quizá un aporte algo exagerado, no estamos en rangos graves. Se administra concentrado de glóbulos rojos por la anemia moderada que tiene, se pasa plasma por los tiempos prolongados, le pasamos bicarbonato, no estoy de acuerdo en ello, pero esto es lo que se hizo en el paciente, por la acidosis metabólica leve o compensada que tiene, y se administra vitamina K. Se inicia antibiótico de amplio espectro, una ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, con un aminoglucósido como sinergista. No está mal el esquema, todavía no tengo definido de forma fina de dónde viene el foco infeccioso, pero esto digamos que tiene una cobertura adecuada. ¿Por qué la ceftazidima sobre otra cefalosporina? Bueno, por su cobertura antipseudomónica que suena bien en este contexto, ¿no? Se toman muestras para hemocultivo y para urocultivo y evaluamos la evolución. ¿Cuál fue la evolución de nuestra paciente? Se puso un catéter venoso central,
y tenemos una presión venosa central inicial de 18 centímetros de agua. ¿Cuál es la presión venosa central conocida normal de un adulto? La PVC normal de un adulto oscila entre los 10 y 12 centímetros de agua. En un niño yo no tengo un valor definido que considere como completamente normal. Depende mucho del paciente, depende de la edad, depende de muchos factores, y digamos que no nos ponemos de acuerdo en cuál es la PVC ideal. En la actualidad no tomamos el valor único de la PVC como definitivo, pero sí lo tomamos en base a la tendencia que tenga, es decir, la respuesta de mi PVC a las maniobras que yo esté efectuando me van a ayudar a definir o a decidir si lo que estoy haciendo es adecuado o no. ¿A qué quiero llegar? Para mí esta PVC está elevada, es un paciente que estaba chocada, es una paciente que necesitó inotrópico, que ya precargué con 3 cargas y que no ha respondido adecuadamente o de forma hemodinámica eficiente. ¿Por qué tiene una PVC elevada? ¿Cómo la traduzco? Yo no creo que se me hayan pasado los líquidos en esta paciente. Más bien creo que ese corazón no está manejando los líquidos como se debe. Si mi aurícula derecha tiene una precarga excesiva, debería de manejar una poscarga quizá un poco más disminuida. Es decir, debo de bajar un poquito mis resistencias vasculares periféricas para que mi corazón tenga un gasto cardíaco eficiente. Si yo tengo una falla cardíaca derecha, mi corazón no va a manejar esta precarga de forma adecuada y yo lo voy a traducir como una PVC elevada. Algo que se hacía de forma rutinaria anteriormente, pues era la medición de la presión en cuña de la pulmonar, y en la actualidad no lo hacemos, pero cuando tengo un choque refractario, que no me responde al inotrópico, que no me responde a volumen, que no me responde a los vasopresores, entonces es una de las medidas que actualmente se utilizan en terapia intensiva. Pero ojo, estamos en urgencias. Yo en urgencias no me voy a poner a poner un catéter para medir la presión en cuña de la pulmonar. No. En el contexto de esta paciente no me da tiempo a hacer todo lo que conlleva hacer este tipo de mediciones, pero una PVC sí la puedo hacer de forma rápida y me puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, yo tomo una PVC elevada y yo considero que este paciente tiene un choque cardiogénico. Su corazón no está manejando el volumen que yo administré y tiene una sobrecarga, digamos, a nivel de aurícula derecha. Entonces, persisten los signos de shock. Yo debo de ayudar con otro inotrópico. En esta paciente se inició dobutamina, quizá es con lo que yo hubiera empezado. Y si a pesar de la dobutamina seguimos con un choque, la adrenalina. La adrenalina, vamos a ver que en la actualidad, más bien no en la actualidad, depende del tipo de choque, pero con mucho es uno de los inotrópicos que más nos van a servir, porque además de mejorar o de tener efecto inotrópico, tiene un efecto vasopresor, y eso tiene grandes ventajas. Si tomamos en contexto esto, cuando yo tengo un paciente en estado de paro, yo no ando pasando dobutamina, ni dopamina, ni rinona, ni ningún otro inotrópico. Yo lo que escojo es adrenalina. ¿Por qué adrenalina y a qué dosis? Si hacemos memoria, la adrenalina en el estado de paro la calculamos a 0.01 miligramos por kilo. 0.01 miligramos por kilo, y en el estado de choque, en infusiones, mis dosis van de 0.1 microgramos kilo minuto. Entonces, si comparamos las dos dosis, es decir, 0.01 miligramos, estoy considerando que estoy pasando 10 veces más, 100 veces más contra el 0.1 microgramos kilo minuto. A ver si me explico. En una infusión de adrenalina yo indico mi infusión a 0.1 microgramos kilo minuto. Si lo convierto a miligramos, eso significaría 0.0001 miligramos kilo minuto. Es decir, la dosis que yo administro en un estado de choque es de 1000 veces más
cuando la administro en el estado de paro que la que paso en un estado de choque o en una infusión continua. Eso significa que lo que yo hago en el estado de paro es una vasoconstricción periférica y un efecto inotrópico importante en el corazón con el objetivo de mejorar la perfusión coronaria. Perdón si los confundí en este punto. De hecho, no sé cómo ponerle pausa al video y corregirlo. A lo que quiero llegar es que la adrenalina es un vasopresor con efecto inotrópico que me va a servir mucho, y en el contexto de mi paciente quizá hubiera sido la primera opción. Quizá no, todo depende de cómo esté respondiendo a las cargas. Evidentemente, al no tener a mi paciente aquí en vivo, es difícil decidirlo, pero les puedo platicar que de hecho esta paciente fue una paciente real, es una paciente que vimos en el hospital infantil, y es un caso en el cual persistía con el choque frío, estaban los pulsos periféricos ausentes, piel marmórea, gradiente de temperatura. Pasamos las cargas, no mejoró, iniciamos dopamina, no mejoró, se inició dobutamina, no mejoró, se inició, y empezamos con hipotensión. Por eso se decidió iniciar la adrenalina. Asociado a esto tuvimos una lesión cutánea a nivel perineal sobre los labios mayores y en el margen aneal, de color violáceo oscuro, lo cual aumentó de tamaño rápidamente en pocas horas. Esta es la imagen de la paciente. Si se fijan, la lesión que tenía de forma inicial cuando la exploramos no se encontró. En el transcurso de las primeras 2-3 horas teníamos esta lesión. Y como para clínicos, lo que hicimos fue una radiografía de tórax, los campos pulmonares están airados y la silueta cardíaca normal. Se pidió un ultrasonido abdominal que reporte patomegalia con un cuadrante inferior derecho con una imagen heterogénea, hipoecoico, sin gas ni peristaltismo de causa inflamatorio por proceso expansivo. Se hace un ecocardiograma que reporta falla contráctil moderada. Recordemos, ya tenemos 3 inotrópicos: dopamina, dobutamina y adrenalina. Por la somnolencia de nuestro paciente se hace una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo prácticamente está normal, nada que nos llame la atención. Quizá el R1 que la hizo le dio un piquetito ahí medio mal y salieron con 700 eritrocitos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un paciente con un choque séptico refractario a minas, que ya le pasamos varias cosas y que tiene una lesión perineal que está aumentando de tamaño de forma exponencial. Un ultrasonido en el cual me reporta una imagen heterogénea en cuadrante inferior derecho. Entonces pensamos que tiene un proceso séptico abdominal. Se hace una laparotomía a las 12 horas del arribo al hospital. Se encuentran signos de isquemia a nivel de intestino delgado distal, apéndice, colon y recto, sin necrosis ni perforación. Está isquémico, es decir, está hipoperfundido. Mi paciente seguía chocado y se realizó una apendicectomía profiláctica. Realmente no estamos muy seguros de que el cuadro infeccioso viniera por ahí o que lo que le estaba descompensando se resolviera en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo una paciente con una mala respuesta hematopoyética, hematopoyética, una mala respuesta a una infección, no generé la leucocitosis adecuada, estoy con leucopenia, estoy con anemia, estoy con una trombocitopenia, aunque discreta. Se decide hacer una aspirada de médula ósea y aquí se encuentra una escasa celularidad con ausencia casi total de la serie granulocítica. En un paciente con un choque séptico, yo espero una alta cantidad de granulocitos, debe estar inundado de granulocitos, y esta paciente, al tener una granulocitosis, pues por ende no tiene forma de protegerse de la infección. Se inició factor estimulante de colonias, se aplicó gamma globulina y vemos cómo responde. Nuestra paciente persiste chocada, mala perfusión. Por momentos tenemos buena TA, por momentos mejoran los pulsos, por momentos orina, pero en general persistió la oligouria. Se hace un cambio de antibiótico, vancomicina, metronidazol para proteger contra anaerobios, fluconazol por aquello de que tuviera hongos. Se
amplía el esquema meropenem, se continúa con la reposición de volumen, se transfunde concentrado eritrocitario, plaquetario, se corrige la acidosis metabólica, chorro de medicamentos vasoactivos y inotrópicos y se inicia una sedación adecuada. ¿Cuál es nuestro desenlace? Nuestro paciente persiste con un choque refractario, presenta una lesión renal aguda, perdón por el IRA, esta es la viejita, persiste con oligouria, se inicia hidrocortisona con un choque refractario, a las 48 horas del ingreso se inicia hemodiálisis y pocas horas después de la hemodiálisis cae en paro cardiorrespiratorio que no revierte a las maniobras convencionales. En el cultivo se identifica pseudomonas sensible a la mayoría de los antibióticos. Se recuerdan, desde un inicio le pusimos amicacina, se le había puesto ceftazidima, era sensible a los carbapenémicos. Entonces realmente la cobertura era adecuada, nuestro paciente recibió el antibiótico adecuado, hicimos todo lo que se debía, cargas, aminas, intubación, se hicieron los paraclínicos adecuados, aspirado de médula ósea, tuve sospecha de sepsis abdominal, se hizo una laparotomía, se inició con ciderrea granulocitosis, le pusimos gamma globulina, le pusimos factor estimulador, pero eso es lo difícil del choque séptico, que no depende exclusivamente de lo que ustedes hagan, sino también de lo que el paciente haga. Y en el contexto de nuestro paciente no nos ayudó más que a lo hemodinámico y durante un rato, pero mientras ellos no se defiendan, realmente las maniobras que hacemos nosotros es precisamente para darle tiempo a que el organismo responda. Si mi organismo no respondió porque tiene una enfermedad de base, llámese leucemia, llámese aplasia, llámese agranulocitosis, etcétera, realmente lo que yo puedo hacer es extraordinario, son medidas heroicas y rara vez tienen el efecto deseado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir con la presentación del caso clínico? Lo que quiero concluir es que yo debo de evaluar a mi paciente, debo de revalorarlo de forma constante, debo de estar considerando mis constantes vitales, debo de ver cómo está su nivel de conciencia, cómo están sus tegumentos, cómo está la cardíaca, está haciendo la taquicardia que yo necesito, está logrando perfundir la piel. Si perfunde la piel, puedo considerar que me puedo quedar tranquilo. Si mi nivel de conciencia mejora, puedo pensar que está saliendo del estado de choque. Si mi frecuencia respiratoria es concordante con lo que yo observo en cuanto al esfuerzo respiratorio, si mi presión arterial se mantiene o está afectada, si hay un gradiente de temperatura que me indique redistribución de flujos sanguíneos, si mi llenado capilar es adecuado junto con los pulsos centrales y periféricos. Casi todos los pacientes tenemos disponibilidad de una oximetría de pulso, es decir, si mi esfuerzo respiratorio y mi frecuencia respiratoria están manteniendo una fracción inspirada de oxígeno lo suficientemente adecuada, si mi gasto urinario se mantiene, yo infiero que mi perfusión renal se está manteniendo. Y por último, en todo paciente en estado crítico, debo de medir mi lactato, mi déficit de grasa y mi presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque el lactato es un reflejo de la eficiencia con la cual está utilizando el oxígeno mi célula, y ya lo hemos platicado. Mi metabolismo anaerobio utiliza el piruvato precisamente para producir ATP, y el desecho celular de este metabolismo anaerobio pues es precisamente el lactato. Si tengo mucho lactato, yo debo interpretarlo como que mi paciente está requiriendo utilizar esta vía anaerobia para mantener la producción de ATP, y eso me implica que algo de lo que está haciendo el propio organismo, o peor aún, de lo que yo estoy haciendo, es ineficiente. Más adelantito vamos a hablar del lactato. Entonces, para concluir el caso clínico, me gustaría hacer énfasis en que este paciente, a pesar de que fue manejado de forma, digamos, con ciertos parteaguas,
de forma adecuada. El estado de choque es un arte en el cual yo debo de aprender a identificar cuáles son las constantes normales, cuáles son las constantes anormales, cómo debo de manejarlo, cómo debo de progresar el manejo de mi paciente y sobre todo de evaluar la respuesta de este. Voy a concluir aquí esta parte del video. Me estoy yendo lo más rápido posible. Para mí es muy difícil estar hablando a la computadora. Me gustaría tener interacción con ustedes, preguntarles, ver qué es lo que opinan. Y con las dudas que tienen la mayoría de los alumnos vamos enriqueciendo la plática. Muchas veces nos detenemos en ver los dispositivos de oxígeno, en ver el metabolismo anaerobio, cuántas moléculas de ATP produce. En ocasiones nos detenemos aquí a analizar lo que es precisamente el entender cómo funciona el corazón al respecto del gasto cardíaco y generalmente durante la presentación del caso clínico vemos lo que es la presentación de la teoría y con la teoría me voy más rápido. Creo que ahorita no tener la interacción de ustedes, pues esto hace que sea un poco más difícil y voy a esperar sus comentarios para tratarlo de discutir. A continuación, vamos a hacer el video de la presentación ya en materia, es decir, de la explicación de lo que es el choque. Y bueno, pues espero sus comentarios.